voy a hacer una brevísima introducción a este curso, tratando de explicar el porqué del mismo. ¿Por qué ocuparse de Francisco Suárez hoy en el año 2017 en la ciudad de La Plata? La conmemoración del cuarto centenario es nada más que una ocasión para eso, pero no es la razón que explique el hecho. Ese porqué lo voy a reducir a 3 puntos fundamentales. El primero se puede resumir diciendo que Francisco Suárez es un ilustre desconocido. Esa es la primera razón fundamental. Es decir, darlo a conocer de una manera inicial, con una primera aproximación, como es propio de un curso de divulgación, cual es este, pero darlo a conocer más allá de lo que habitualmente se lo conoce. Porque lo que habitualmente se lo conoce es poco o nada. Depende del círculo en que uno se mueva. En ciertos ámbitos ni siquiera se sabe quién es. Uno pronuncia el nombre y no remite a nada. En otros ámbitos académicos, ya de carácter católico, se lo conoce a Suárez, se sabe que hay un Francisco Suárez, se tiene la idea de que algo ha escrito o algo ha dicho de teología y filosofía, pero en general se lo conoce poco y mal. Poco porque prácticamente nadie lo lee, mucho menos estudiarlo, pero digo, nadie lo lee. Y mal porque se habla de él o se emiten juicios acerca de él sin haberlo estudiado y por lo tanto en base a repetir lo que ha repetido alguien que repite un juicio acerca de Suárez. Y a través de esa cadena de repeticiones, lo único que tenemos son prejuicios que se expresan vulgarmente, ya sea como elogios, ya sea como dicterios o denuestos acerca de Suárez, ¿no? Porque, según algunos, viene a ser elogiado como un gran precursor de la modernidad filosófica, teológica, más bien filosófica. Según otros, es elogiado como un soporte ideológico de la Revolución de Mayo. En cambio, otros lo critican por haber hecho desastres y estropicios con la tradición escolástica, haberse apartado de la ortodoxia tomista. Y la visión vulgar de Suárez es una visión hecha más que nada de juicios tajantes basados en prejuicios. Y eso es mal conocer a alguien. Basta pensar que la única edición de obras completas que existe hasta ahora, que fue hecha en Francia en el siglo XIX, de Suárez, consta de 29 volúmenes in folio. ¿Sí? Es una obra enorme, una producción literaria magnífica, a la que, como he dicho, casi nadie se aproxima. Hoy día es fácil aproximarse porque está completamente digitalizada, así que usted puede consultar el tomo que quiera, la parte que usted quiera de las obras de Suárez, con solo descargarse los volúmenes, ¿no? en internet. Esa es la primera razón, dar a conocer a Suárez. Pero ese mal conocimiento o desconocimiento generalizado tiene 2 raíces, en mi opinión, que son las otras 2 razones que quiero exponer brevemente. Yo he estudiado filosofía, primero en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, después aquí en el Instituto de Teología. En los 2 ámbitos cursé historia de la filosofía y en ninguno de los casos en la historia de la filosofía tuve que estudiar a Suárez. Puede que haya alguna experiencia distinta y que en algún lugar donde se enseña historia de la filosofía se exponga a Suárez, se lo presente. Pero en general no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque la historia de la filosofía se enseña según una tradición que no es muy larga, pero que está
absolutamente enquistada, dividiéndola en filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. Y Suárez no encaja en nada, porque en la filosofía medieval, y no, viene muy tarde, es un hombre del siglo XVI, fines de segunda mitad del XVI, principios del XVII. Y en la moderna, y no, porque no tiene, es un escolástico, entonces ¿cómo lo vamos a dar en filosofía moderna? Si la filosofía moderna empieza con el rechazo de la escolástica. Entonces, hay una distorsión ideológica de la historia según la cual una personalidad que es probablemente el filósofo más eminente de su tiempo no aparece en la historia de la filosofía. Entonces la otra razón es tratar de dar una visión distinta del proceso histórico del pensamiento teológico y filosófico y presentarlo a Suárez en la cadena de una tradición continuada, porque la escolástica no se acaba en la llamada Edad Media, sino que tiene un trayecto histórico que llega hasta el día de hoy, de manera que no hay por qué encajarlo en una etiqueta ideológica acerca de la historia, Edad Media, Edad Moderna, es medieval, es moderno, y no es nada de eso. Es un teólogo que hace filosofía como teólogo, además, pero es un gran filósofo, un teólogo católico de segunda mitad del siglo XVI, principios del XVII. Una tercera razón, y con esto termino, tiene que ver ya no con una distorsión de la visión de la historia, que a Suárez lo deja fuera de lado, fuera del juego, sino, lo deja de lado, quise decir, lo deja fuera de juego, sino que tiene que ver con otra cosa, una concepción distorsionada de la propia escolástica, ya interior a la cultura católica, podríamos decir. Y es la concepción de la escolástica como reducida al tomismo, ni siquiera todo el tomismo, a cierto tomismo, un tomismo básicamente manualístico y neotomista, y según ciertos neotomistas del siglo XX, básicamente franceses, algún italiano puede ser que se cite por ahí, pero no mucho. Esa reducción de la escolástica a un tomismo que ni siquiera es profundo, ni auténtico, ni arraigado en una lectura completa y sólida de Santo Tomás. Un tomismo que ya falla desde que se reduce a Santo Tomás a un filósofo, cuando Santo Tomás es primariamente un teólogo y no un filósofo. Un tomismo que además se empobrece en la medida en que no convive y que no se relaciona vitalmente con las otras grandes tradiciones de la escolástica. Queda aislado de su matriz, del torrente vital del que ha surgido y al cual pertenece. Si hay algo clásico de la escuela es la diversidad de opiniones en lo opinable, porque eso hace a una forma mental que tiene claridad en los principios, se funda en los principios sólidos de la fe y de la razón, pero en las conclusiones que son remotas y que pueden presentarse de una manera o de otra, admite la opinabilidad. Cuando usted suprime eso, ya está suprimiendo la forma mental escolástica, ¿no? Y Suárez a veces es presentado simplemente como el adversario de la tesis tomista y nada más, y se conoce que dijo esto, contra lo que decía Santo Tomás. Y a eso se reduce el conocimiento de Suárez. Y eso es un empobrecimiento, insisto, no solo de la cultura intelectual católica, que se reduce a un esquematismo desprovisto de savia y de fuerza vital, sino a la totalidad de la cultura escolástica, ¿no? Que con el contacto con Suárez, creo yo, adquiere vitalidad, fuerza, se renueva, no necesariamente para adherirse a las tesis particulares de Suárez, pero sí encontrando en él, como decía Bossuet, el compendio de toda la escolástica. El gran obispo Bossuet, francés del siglo XVII y XVIII, decía que en Suárez se encuentra el compendio de toda la escolástica, y eso hasta su tiempo es absolutamente cierto. Cuando usted entra en las obras de Suárez se encuentra con
un conocimiento vastísimo de los autores precedentes, a los que cita siempre con total honestidad, objetividad, los expone sus argumentos, sus razones, los discute, acepta algunos, critica otros, pero uno entra en un ámbito de una riqueza extraordinaria y de una arduidad enorme, eso también. Quizá una de las razones por las cuales a Suárez no se lo frecuenta es que es difícil, eso es cierto. Pero la cultura intelectual sólida y profunda tiene su dificultad, ¿no? Y hay un ascetismo que uno puede ver hasta en la cara de Suárez, que va asociado a la verdadera vida intelectual, ¿no? Y hay que hacer el esfuerzo. Bien, con esto ya queda presentado el curso y ustedes bienvenidos, y les agradezco la paciencia porque hoy nos hemos demorado un poquitito. Así que ahora Eduardo va a empezar con la primera clase. El profesor Mayo Huergo es profesor de filosofía, que ha estudiado en esta casa del Instituto de Teología de La Plata y en la licenciatura de la UCALP también, ¿cierto? Muy bien. Y actualmente da clases en la Universidad Católica de La Plata y en el Colegio San Francisco de Villaliza, del cual es vicedirector. ¿Verdad? Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. No, al contrario. Bueno, agradezco entonces a la Fundación Santana, el curso y bueno, y haberme invitado. Es un compromiso siempre para un profesor meterse. Yo lo escuchaba recién al profesor Claudio y sin haber visto él lo que yo he escrito, más o menos sí, evidentemente en consonancia, ¿no es cierto?, con las mismas ideas. Hay muchas de estas ideas que yo voy a repetir o a decir acá, porque es necesario, ¿no? Yo creo que porque es necesario rendirle un tributo a este hombre que ha sido un intelectual de fuste, profundísimo, y un santo, ¿no? Un santo varón, un santo hombre de la Iglesia. Desconozco la causa de canonización, si está iniciada en algún momento, imagino que sí, pero debería de profundizarse, porque veremos ahora en testimonios fieles que era realmente un santo hombre. Voy a empezar, a ver, lo que tengo yo que atacar es la materia de la biografía de él. Pero muy bien ponía Claudio que hay que hacer una semblanza espiritual de él, porque de estas figuras uno no puede, y lo mismo que Santo Tomás de Aquino, bueno, desde ya San Agustín, es decir, la riqueza, la hondura psicológica, interna, espiritual de esta gente explica mucho mejor su obra y su pensamiento y su tiempo que simplemente mirar en frío, abstracto su pensamiento, que como dice Claudio también es profundísimo y muy difícil, realmente muy difícil. Más si uno lo lee en latín, porque yo creo que las obras completas que dijiste están en latín, no es que están en castellano, mucho menos, ¿cierto? Y el latín que escribía Suárez era docto, porque era un latín muy refinado, ¿sí? Él lo aprendió. A ver, voy a hacer una introducción breve del problema, sin repetir lo que dice en un breve párrafo, donde digo que hablar de Suárez es hablar del padre Suárez. Y cuando uno se refiere al padre Suárez, normalmente no se lo cita así, ¿no es cierto? Es hablar de un sacerdote, de un hombre de Dios. Creo que esa es la primera característica. Y me sorprendió que después leyendo... Lo interesante de mi trabajo, creo, así lo pensé, está en presentar, no, porque uno se puede sentar en una biblioteca con buenos libros, o en internet, que también hay bastante material, y sacar más o menos los tiempos, las obras que escribió, y las cosas que hizo, dónde enseñó. Sí, eso está reseñado, pero lo interesante es su personalidad, digamos, ¿no? Y el porqué, y buscar allí después el porqué de su pensamiento cuando vayamos añadiendo las distintas conferencias que irán completando el perfil intelectual y espiritual, teológico y filosófico del padre Suárez. Entonces yo lo pensaba así, ¿no es cierto? Y después en estas biografías que ahora voy a citar, son algunas biografías muy antiguas,
aparece, de hecho, esto mismo. Yo me sorprendí porque no lo había leído y sin embargo había una casi total coincidencia y consonancia con lo que uno veía de él, ¿no? Entonces yo digo, Suárez es ante todo un sacerdote, es un hombre de Dios, es un hombre de la Iglesia, entregado a la causa de Dios, de su tiempo y de su Iglesia particularmente. Y luego, yo creo que en este orden, es un jesuita y es un español. Ahí podemos cambiar un poco los órdenes, pero él tenía un gran amor, ahora vamos a ver también a la orden de la Compañía de Jesús, por la cual luchó por entrar mucho tiempo y de buena manera, y era un hombre de la península, ¿sí? Si bien lo ubicamos a él dentro de la escuela conimbricense, ¿no es cierto?, de la escuela de Coimbra, también pertenece a la escuela, de alguna manera, a la escuela de Salamanca, aunque los estudiosos de la escuela de Salamanca, yo particularmente leía el libro de Juan Belda Plans, que tiene editado por Biblioteca de Autores Cristianos, un hombre que realmente sabe mucho, se dedica a ese libro más bien a la obra y a la obra de la escuela de Salamanca, pero más bien en la obra de Vitoria. Francisco de Vitoria, que le dedica, digamos, en un libro grueso, le dedica la mayor parte. Pero aún así este sacerdote español, es impresionante decir, bueno, Suárez, si bien no es la columna fundante de la escuela de Salamanca, sí podemos dividirla en dos, digamos, y en dos etapas, que así lo hacen algunos estudiosos, y en donde Vitoria ocuparía una primera parte y Suárez otra, ¿no es cierto?, ya más a final, junto con la escuela conimbricense. Pero es impresionante ver que no lo encontraba Suárez en el libro este. Y también lo tuve que buscar en el índice de autores, porque yo pensé encontrarlo en el índice general, y me costó, y luego tuve que ir al índice de autores, y comprobar que tenía entonces, donde uno veía una paginita que decía Suárez, donde mandaba la 350, qué sé yo, y uno iba y estaba mencionado. Y volví a buscar así y había solo menciones. Y digo, ¿cuándo está el desarrollo? Un poco al menos esperaba yo, ¿no es cierto?, de esto. Digo, es un libro que hoy se puede conseguir y es de lo mejor que uno puede encontrar sobre el pensamiento, sobre todo teológico, de la escuela de Salamanca. Entonces, hablar de Suárez es hablar de la figura. Yo esto lo escribí esta semana, digamos, estas 2 semanas últimas, como digo, sin conocer lo que iba a decir Claudio acá, porque tampoco lo ha escrito Claudio, yo sí. Y sin embargo es repetir un poco lo que se decía, ¿no? Yo digo acá, es hablar de la figura del pensamiento cristiano más importante, más trascendente del siglo XVI y XVII. Y podemos ampliar un poquito más ese margen si se quiere. Esta sola afirmación serviría para acomodar varias páginas de los libros de textos habituales. También lo ha dicho Claudio recién acá, que bueno, esta labor de acomodar páginas y volúmenes y categorías prácticamente lleva a la aniquilación de la actual categorización de la filosofía para volverla a hacer, integrar autores que no están integrados, darle más espacio a aquellos que están dejados de lado y generar corrientes de pensamiento que de alguna manera entronquen en un mismo ideal, digamos así, en mismas ideas. También lo dijimos esto en el curso anterior de Aristóteles, también lo mismo pasa en otros tiempos, no solamente en este tiempo. Sin embargo, henos aquí tratando de que a 400 años de su paso a la inmortalidad, su memoria permanezca viva entre los cristianos y más allá de la situación en que nosotros mismos lo hemos puesto, el destino de su figura y sobre todo el de su pensamiento ha quedado perdido en la bruma del tiempo, apilado y arrumbado junto a otros que incluso han llegado a perder su nombre de la memoria colectiva de nuestra cultura académica. Particularmente pienso aquí, ¿no es cierto?, en todos estos grandísimos, enormes colosos del pensamiento cristiano, y por pensamiento cristiano involucro varias ciencias, de la escuela de Salamanca, de esta segunda escolástica, como se la llama. Si Suárez, que es una figura de renombre, es ignorado, imagínense la cantidad de otros eximios doctores también que ni de nombre se los reconoce, ¿no es cierto?
La causa principal de este abandono, entiendo, no es otra que la propia omisión de los pensadores cristianos que a lo largo de los siglos han preferido el diálogo con los modernos a la profundización de la propia riqueza. Es decir, estos que han entrado en diálogo para ver qué dice fulano en el siglo XVIII, muy bien, ahora lo voy a explicitar un poco mejor, muy bien, pero desconocen, antes de ir a dialogar con el otro, desconocen su propia doctrina, porque la doctrina cristiana se va engrosando, se va profundizando con el tiempo, y es necesario ir sabiendo por lo menos el rudimento del pensamiento de cada uno de estos autores para ir viendo cuál es la línea de progresión, ¿no es cierto?, y cuáles autores pertenecen, están vinculados de alguna u otra manera o no a esta línea. No ya entonces porque no interese lo que el mundo piense o lo que los autores no cristianos piensen, sino porque este movimiento hacia afuera redundará en el confuso escenario que hoy se encuentra el pensamiento católico, en donde si uno se mete a una facultad católica, a una institución cualquiera, se va a hablar mucho y muy bien de los Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Adorno, Horkheimer, etc., y ahí podemos poner mucho, y se va, como decíamos recién, a desconocer absolutamente, ni siquiera con la dignidad de citarlos a esta escuela, por lo menos a la escuela de Salamanca que hoy, y de Coimbra, que hoy, de la península ibérica del siglo XVI, XVII, que hoy nos convoca. El siglo en el que nuestro autor se circunscribe ha pasado inadvertido para la inmensa mayoría de los manuales de filosofía que, vacilantes al tener que pasar de la Edad Media a la modernidad, se han llevado en su olvido buena parte de lo mejor y más granado del pensamiento cristiano. Esto también lo decíamos recién, ¿no es cierto? Ante la perplejidad de quienes sabemos que en aquella época surgió una reflexión fecundísima, precisa y espiritual, todo al mismo tiempo queremos restituir, si fuera posible, lo que está destinado a ser, o lo que estaba destinado a ser, como una vez leí, me quedó grabado para siempre, el germen de otra modernidad. Es decir, si en estas consideraciones históricas, historiográficas, entendemos que el siglo XVI, siglo XVII, hay unas ciertas rupturas que se van dando. Esas rupturas pertenecen a lo que se llama el pensamiento moderno. No es que se había aniquilado, porque ese es el problema, no se explica esto, no se había olvidado y dejado de profundizar el pensamiento cristiano, y lo había muy profundo, entonces es más grave la omisión, porque dejar de lado semejante estructura de pensamiento y voluminosas obras, diciendo o haciendo pasar como que aquí no ha pasado nada, o no había nada, es gravísimo. Pero bueno, basta de disquisiciones generales, vamos a la biografía espiritual. Traté de hacerla lo más espiritual, incluso en el tono que fuera posible. Francisco Suárez, espejo de santidad, luz de la teología, ornamento de su patria, ilustre de la compañía de Jesús. Cuando leí eso, y yo había dicho lo anterior, me di cuenta que es obvio, ¿no es cierto?, en su vida esto. Espejo de santidad, luz de la teología, ornamento de su patria, Hispania, ilustre de la compañía de Jesús. Como dice una de sus mejores biografías, la del padre Claude Seigner, también jesuita, nació en la ciudad de Granada, de familia de alto linaje y conocidas virtudes. Sus padres fueron don Gaspar Suárez de Toledo y doña Antonia Vázquez de Utiel, su madre. Su abuelo paterno, don Alonso Suárez de Toledo, luchó para el ejército cristiano de los reyes Fernando e Isabel en las batallas finales de la reconquista de esta ciudad de Granada en el año 1492. Va a terminar con la toma, ¿no es cierto?, la entrega y el final que los historiadores ponen de la reconquista española. Una vez conquistada, don Alonso, el abuelo entonces de Francisco, decidió quedarse con su familia en dicha ciudad y en reconocimiento a su labor, los reyes le otorgaron la cédula real con la villa de Subía o La Subia, hoy se llama así, La Subia, cerca de la ciudad de Granada.
De esta familia neogranadina, entonces, Francisco nace el 5 de enero de 1548, siendo general de la compañía San Ignacio de Loyola. Cuentan sus biógrafos que cuando doña Antonia, ya entrada la oscura noche, sintió los movimientos del parto, un lucero se posó extrañamente sobre la casa y pareció hacerse como de día nuevamente, permaneciendo allí hasta que el niño nació, luego de la cual desapareció. Para nosotros, esto, y no digo nosotros, pero para nuestro tiempo, y a veces para nosotros también, esto parece a geografía fantástica, al modo de una leyenda en donde se confunden y mezclan y exageran algunos aspectos de la realidad. Pero yo imagino y pienso, para la época, para la forma de vivir y de relacionarse con Dios, es decir, Dios está presente más en un pueblo que lo piensa, lo ama y lo venera que en uno que no está. Es evidente eso, no es ninguna genialidad decir eso. Pero entonces Dios se manifiesta más, también es coherente pensar que Dios se manifiesta más y de manera más misteriosa y más real también en ese tipo de sociedades, en ese tipo de comunidades humanas, cristianas, que en la nuestra. Entonces, para nosotros que vivimos esta etapa de no milagro, ¿no?, donde prácticamente el milagro ha sido extirpado, ¿no es cierto?, este tipo de anécdotas parecerían ser, y yo las creo piadosamente, digámoslo así, lo creo piadosamente, no es algo que uno ponga la fe en juego con esto, pero yo creo que hay que creerlas así, piadosamente. Sus padres pidieron luego que el niño nazca de lo alto, otorgándosele la gracia bautismal en la parroquia de Santa Escolástica de Granada. De niño, Francisco era algo introvertido, callado, reflexivo, y su carácter revestía siempre cierta gravedad, acompañado de mucha piedad y genuina devoción, a tal grado que sus padres vieron natural que su hijo se dedicara a los estudios eclesiásticos en el futuro. A la edad de 10 años fue propuesto para 2 capellanías. La capellanía en el régimen hispánico de la cristiandad vendría a ser como el beneficio eclesiástico, en donde se beneficiaba uno de las rentas de determinadas instituciones. Y esto que hoy es una sombra de vergüenza, ¿no es cierto?, decir esto por las consideraciones eclesiásticas odiernas, en su momento era mostrar la nobleza del sacerdote en este caso, o del futuro sacerdote. Rentas entonces de las que gozó, que financiaba el mismísimo arzobispo de la ciudad, para que veamos la importancia que tenía su familia y él mismo. Hasta que entró en la compañía. Una vez que entra en la compañía, tiene que, obviamente, por ser religioso, dejar esos beneficios. Hasta los 13 años se dedicó principalmente a aprender bien la lengua latina. Por eso decía yo que el latín de Suárez es complejo y es muy pulido, porque él se dedicó a aprenderlo muy bien y de chico. Uno sabe que siempre de chico lo aprende mejor que de grande los idiomas. Apartándose normalmente de los juegos que hacían los niños de su edad, era un niño introvertido, como he dicho, ¿no es cierto? Su espíritu iba evidenciando ya a tan corta edad los verdaderos peligros y riesgos de la vida que le otorgaban un semblante siempre reflexivo, siempre serio. Le escandalizaban las malas costumbres de la época, en especial las malas palabras, y la pérdida de la inocencia de los niños por medio de todo tipo de vicios. Pero no era nuestro Francisco un hombre escrupuloso ni mojigato. Hasta aquí uno dice esto, se escandalizaba, un niño de 13 años que se escandalizaba por ciertos juegos. No, a lo que tiende es a hacer ver el grado de discernimiento espiritual que tenía del bien y del mal. Pero no era, ahora vamos a ver en esta anécdota, no era ningún mojigato. Sino muy consciente de las conductas perniciosas.
nárrase que cierta vez conoció a un niño que era muy colérico, orgulloso y presumido, que había comenzado una discusión con otro compañero. La conversación se volvió una riña escandalosa hasta que este muchacho sacó un puñal y se lo clavó a su compañero, cayendo este al piso. El agresor, al ver lo sucedido, se quedó atónito, era un niño también él, sin saber qué hacer ni emprender la fuga. Al verlo, Francisco, que estaba muy dolido por la víctima y por el hecho, tomó al bravucón y llevándolo lo guareció en una iglesia antes que llegaran los oficiales de justicia. La anécdota creo que intenta mostrar entonces la profundidad de comprensión del pecado, ¿no es cierto?, y de las intenciones de una persona, y hay toda una... ¿Qué es lo que habrá pensado, estimo yo, Francisco? Este hombre tiene que cambiar de vida, este chico ha cometido un grave pecado, ¿no es cierto?, y por ahí las instituciones no van a ayudar a que él salga, ¿no es cierto?, adelante. Pero quiero decir, si él hubiese sido un mojigato verdaderamente, él mismo hubiese ido a acusar a este criminal, digamos, ¿no? Si no sabemos más de la anécdota, pero entendemos el espíritu, por lo menos, de la interpretación del hecho. En el año 1561, su padre lo envía a la Universidad de Salamanca, al colegio, a realizar estudios de jurisprudencia. Quería que el niño siguiera los estudios eclesiásticos, pero que no lo hiciera obligadamente, sino por decisión propia, de suerte que estos estudios de derecho lo distrajeran de los eclesiásticos para que siguiera su voluntad e inclinación, luego los eligiera libremente. Un padre preocupado por la educación de su hijo. Conocidas son las historias de los estudiantes universitarios que más se preocupan por otras cosas antes que el estudio, esto en todo tiempo y lugar, no es nuevo. Nuevo es la toma de colegios, ese tipo de operaciones pseudo infanto-terroristas, ¿no es cierto? Pero, claro, sí, porque no es que es comparable lo que pasa hoy con aquello. Lo que quiero decir es que el revuelo universitario, así se funda la Universidad de Cambridge, por ejemplo, ¿cierto? Con un revuelo universitario, y así podríamos ir para atrás a las quejas de San Agustín cuando tenía que aprender, y etcétera, ¿no es cierto? Siempre ha sido los niños y el estudio un problema y una cosa natural, ¿no es cierto? Bueno. Toda la historia de esta institución así lo demuestra, y Salamanca no era ajeno a este ambiente. Pero Suárez no solo logró que ninguna influencia negativa le inficionara el alma, sino que por el contrario, prevenido como estaba desde que había dejado Granada, lo tomó como ejercicio ascético, todo este tipo de conductas, comportándose siempre como debía para sorpresa de sus compañeros y demás personal de la universidad, mostrando no pocas señales de que Dios lo había escogido para su servicio, depositando su gracia y sabiduría en él. En esa época conoció al padre jesuita Juan Ramírez, que enfervorizaba a los jóvenes a entrar en la compañía con grandes y encendidos discursos. Enardecido su corazón y queriendo desterrar del todo las mundanas tentaciones, entró en el colegio en donde fue examinado por los superiores, que notaron enseguida su docilidad e inteligencia. Algunos han dicho que él siempre tuvo una inteligencia perspicaz, otros han dicho que era un poco mediocre su inteligencia cuando era niño, como que todavía no mostraba bien, eso por lo menos son las dos aproximaciones que he logrado ver. Pero sin embargo no notaron en él evidentemente algo. Pero al verlo muy frágil de salud, impugnaron su entrada a pesar de las súplicas e incluso lágrimas de nuestro Francisco. Más dolor le causó, que cuenta la biografía, la anécdota, que solo él fue rechazado de los 50 aspirantes que habían ingresado ese año a la Compañía de Jesús. No dándose por vencido, supo que en Valladolid se hallaba el padre provincial llamado Juan Suárez,
ante quien se presentó más con gemidos y copioso llanto que con argumentos bien pensados. Es decir, por esto yo decía el amor que él tenía a la compañía, ¿no es cierto? Porque no era algo que, bueno, podía entrar en los dominicos o podía entrar, ¿no es cierto?, en los mercenarios o hacerse del clero o lo que sea, sino que parece que él tenía y entendía que en la compañía estaba su destino y que no quería quedar afuera. El provincial entonces lo consoló y lo animó a confiar en Dios y le prometió interceder, pero asimismo le aseguró que debía escuchar el parecer de los padres examinadores. Los consultores de Valladolid, al leer la carta de los padres de Salamanca, atendieron a su corta edad y a su frágil salud y fueron de la misma opinión, no aconsejando el ingreso de Francisco. Oídos sus pareceres, les dijo el padre provincial, y cito: yo, padres míos, venero su dictamen, pero en este caso me llama la voluntad a donde no me inclina el entendimiento. Reconozco las pocas esperanzas que nos prometen las cortas prendas de este mancebo, pero siento que nos lo envía Dios para hacerle un gran maestro del mundo. Llena su majestad mi corazón de esperanza y no he de permitir que quede desvanecida. Fin de la cita. Expresando así que el ingreso de Francisco era obra del Espíritu Santo. Esa es el don de discernimiento que había tenido este superior en este momento en el que se le presentaba a Francisco. Había logrado leer en él estos dones y este futuro. Una vez en el colegio, una mañana, luego de una oración fervorosa, se dirigió a ver al Padre Superior y le dijo que no encontraba a él poder servir mejor que siendo un hermano coadjutor. Ustedes piensen que por la prosapia de su cuna, de su condición familiar y todo, él, si entraba en una congregación religiosa, no estaba destinado a ser hermano, simplemente, ¿no? Es decir, normalmente era destinado, por lo menos, digamos, en principio, a ser sacerdote. Y él mismo, después de un momento de oración, quizás agradecido por entrar en la congregación, ¿no es cierto?, va y se presenta ante el Padre Superior y le dice que estaba bien para él ser coadjutor. Viendo el padre tal humildad, venida de alguien de noble cuna y de semblante tan piadoso, lo mandó continuar sus estudios encomendándolo a las manos de la Santísima Virgen María. Tan seguro estaba el padre de su futuro, este sacerdote, que les dijo un día a sus hermanos, viéndolo: ven aquel hermano, cito, ven aquel hermano, pues ha de ser ornamento de la compañía y Dios ha de ilustrar por él la Santa Iglesia. Fin de la cita. Oyendo como un oráculo las palabras del padre Gutiérrez, los demás sacerdotes tomaron en serio al joven Francisco a pesar de su ineptitud y juventud que les desorientaba. Así esas parecen ser las características primarias, pueriles de él, ¿no es cierto? Padre Gutiérrez, yo ahora no recuerdo, pero creo que es aquel que muere mártir. Hay uno de los superiores, no sé si es este Gutiérrez, que muere mártir de los calvinistas en Francia y que había sido su superior. Por lo tanto, también él, cuando después escriba lo que escribe, va a hacerlo desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Estamos en la juventud todavía. A la par de su crecimiento físico, se daba el espiritual, cada vez más apegado a nuestra Madre del Cielo, y junto a estos crecimientos, el crecimiento intelectual. Cierta vez en clase el profesor expuso un complejo problema lógico pidiendo al hermano Suárez poder resolverlo. El profesor, creyendo que éste en realidad no entendía nada, le cedió la palabra, quedando estupefacto al comprobar el discurrir con semejante precisión y rigurosidad. Enseguida fue a hablar con otro profesor, decano de estudios, para exponer la maravilla del intelecto de Suárez, y quedaron en probarlo en una conferencia pública. Al comprobar el orden con que exponía sus ideas y la formulación precisa de los conceptos, los profesores unánimemente reconocieron la evolución de su intelecto, estableciéndose el hermano Francisco como una verdadera luminaria y siendo consultado por quienes antes dudaban de sus capacidades. Es decir, aquellos mismos que habrían impugnado, ¿no es cierto?, su introducción a la congregación, ahora veían y consultaban, ¿no es cierto?, con él. Esto no es menor, es un dato que todavía él es joven, ¿no es cierto?
Con igual fama prosiguió sus estudios de teología, tratando de penetrar siempre en la doctrina de Santo Tomás de Aquino, tomándolo como guía y comentando después parte de su obra, gran parte de su obra. También se nutrió singularmente de John Duns Scoto, de quien tomó particularmente sus consideraciones sobre la virginidad perpetua de María para defenderla teológicamente en su tiempo. Ustedes saben que esto es una diferencia con, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que no es de la misma opinión, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con... No es la misma opinión, bueno, es difícil, son tiempos distintos también, pero para que vean que este tomismo no era a rajatabla en todo, sino que él era una persona que se cultivaba desde su tiempo y podía llegar a sus propias conclusiones con mucho esmero, ¿no es cierto? Ya en estos momentos se dedicaba a profundizar el andamiaje metafísico de su doctrina, escribiendo obras metafísicas que fueron continuamente editadas y usadas en muchas universidades europeas, lo que serán la semilla de las disputaciones, famosas disputaciones metafísicas posteriores. Su convicción era muy clara: la teología ganaría claridad si era ayudada por la metafísica. A los 24 años recibe las sagradas órdenes y comienza a pasar intensos momentos de ayuno y oración al ser consciente del valor de la celebración del santo sacrificio que celebraba, que lo hacía con mucha devoción. Continúa con sus conferencias públicas, que tanto éxito tienen, hasta que una tarde, habiendo terminado una muy enfervorecida y quedando sudoroso de tanto hablar, eso a veces nos pasa, los profesores, lo único que creo que tener en común con Suárez, que uno queda enfervorecido por el tema y le toca el timbre, pero claro, el espíritu no está para terminar cuando el timbre dice, ¿no es cierto? Pero bueno, es así. Entonces, Suárez, habiendo quedado muy enfervorizado y sudoroso, emprende el camino de regreso, sorprendiéndolo la noche nevada con helados vientos. Cuando llega al colegio, estaba muy maltrecho y su voz se había estropeado muchísimo. Después de esta travesía, quedó aún más deteriorada su salud, que ya era frágil, imposibilitándosele ya más sus famosas conferencias. Los biógrafos aquí ven que Dios, de esta manera, le pedía que explicase su doctrina utilizando más su pluma que su voz, para lo cual lo necesitaba más. Digamos, Dios se vale de un mal que ha ocurrido para sacar un bien. Lo que le queda a Francisco Suárez aquí es, además de una especie de catarro muy grande, una neumonía, imaginemos, es un problema cardíaco también, dicen los médicos, ¿no es cierto?, que lo acompañará un poco toda su vida y que hará de esta la causa principal por la cual tendrá que ir moviéndose el resto de su vida académica. La docencia, pasamos brevemente a esto, fue su vida. Comenzó a enseñar a la edad de 22 años en el Colegio de los Jesuitas de Salamanca. Siguió en los de Segovia de 1571 a 1574, Ávila y Valladolid en 1575 a 1580, y a la edad de 32 años fue llamado a enseñar teología en el Colegio Romano. Una vez allí comenzó a destacar por la claridad de su ciencia y el mismo Santo Padre quiso escucharlo una vez. Ya en el teatro, donde se iba a impartir una serie de lecciones, el eximio doctor subió con mucha vergüenza al estrado, teniendo al Papa Gregorio XIII que pedirle, por favor, quería ser su oyente en la disertación. Le tomó mucha vergüenza, dice la biografía que se sonrojaba, ¿no es cierto?, que no, como él iba a enseñar al Santo Padre, ¿no es cierto? Nuevamente se lució por su claridad y profundidad en sus explicaciones, siendo una de las más altas referencias desde entonces en la corte papal. Pero esta estadía no sería demasiado extensa, ya que los trabajos le volvieron a quitar la salud y debió regresar a la península en 1585. Enseñó en Alcalá hasta por 8 años, es decir, hasta 1593, con la misma suerte, es decir, gran suerte, gran fama, para volver luego a Salamanca en 1593 y quedarse hasta 1597.
Al llegar a Salamanca con tanta fama y créditos, todos lo recibían con afecto y respeto. Incluso el obispo mismo, esta es una muy interesante y piadosa y digna anécdota. El obispo mismo de esta ciudad se le apareció en la sacristía antes de que diera una misa para ser su ministro en la celebración. Entiendo, para serle de diácono, o quizás ministro del altar, pero quizás también como diácono. En la misa tradicional el sacerdote es uno solo, ¿no es cierto?, el que oficia, y los demás hacen de diáconos asistentes o de asistentes de distinto tipo, ¿no es cierto? Es decir, esta era la consideración que despertaba Suárez, ¿no es cierto?, el mismo obispo de la ciudad de Salamanca, queriendo asistirlo a él en el altar. Obviamente que para él esto no era un motivo de orgullo, sino de un problema. A él lo metía en un problema esto, por su consideración, ¿no es cierto?, de las cosas. Ante tal situación que mellaba su humildad, pidió a su ilustrísima que no lo haga hasta que, interviniendo el rector de la universidad, logró convencerlo, saliendo así de ese trance vergonzoso. Este último año de 1597 se doctoró en la Universidad de Évora, en Portugal, y por disposición del rey Felipe III se hizo cargo de la cátedra prima de Coimbra hasta 1615, casi el final de su vida. Pero en este mismo año, 1597, donde terminaba, mejor dicho, su doctorado, escribe su obra cumbre filosófica, Las Disputaciones Metafísicas. Obra que va a ser, creo, suficientemente explicada en posteriores encuentros, pero que significa un esfuerzo ciclópeo de racionalización escolástica en la base de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, no solamente. Aquí en castellano, digamos, las tenía editadas la editorial de Gredos en la Biblioteca Hispánica de Filosofía, en 7 gruesos volúmenes. Hoy no se consiguen, ya están desaparecidos por la misma razón, porque el mercado manda, y si el mercado no pide, no aparecen. Lamentablemente. A raíz de una disputa entre Suárez y ciertos dominicos, siempre los jesuitas y los dominicos aquí tenían algunas disputas al respecto de las posibilidades de absolución, es un caso muy particular, a un moribundo sin habla. Es decir, ¿cuál era el caso? ¿Qué pasaba? Es decir, estos casos bien escolásticos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba eventualmente si alguien necesitaba la absolución pero no podía pedirla y no podía confesar, entiendo en la materia, ¿no es cierto?, de sacramento, sus pecados? Entonces algunos decían que se lo podía confesar, otros que no, otros que empleaban diversos métodos. Entonces hacen intervenir al Papa, quien después de mandar a evaluar las afirmaciones de Suárez ante unos expertos, no hallan nada irregular, pero sin embargo borran de su escrito esta sentencia por polémica. Suárez lo que decía es que, y fue polémico, es que si él, moribundo, había podido expresar su pésame antes de morir, pero no frente al sacerdote, el sacerdote, confiando en alguien que pudiera haber escuchado, podía darle la absolución en última instancia, es decir, como moribundo, no como alguien que pudiera después irse a confesar, evidentemente. Pero son de estas situaciones de audiencias, ¿no es cierto?, los padres saben, que son bien complejas, ¿no es cierto?, y daban para que uno pudiera hacer un análisis pormenorizado, teológico, en este caso de un sacramento, ¿no es cierto? Pero es allí donde sus detractores hacen correr el rumor, ya pobre Suárez tenía malos rumores desde que vivía incluso, de que habían sido sancionadas sus afirmaciones por el Papa para desprestigiarlo. Tal es el apoyo del Papa en realidad a Suárez, que ante los rumores que iba el Papa a otorgarle a él y a Roberto Bellarmino, lo que finalmente con este sucede, la púrpura, es decir, el obispado y el cardenalato, ¿no es cierto?, posteriormente,
el padre Francisco solicita a su santidad que no le otorgue ninguna de estas dignidades volviéndose a la península. En este viaje pasa por Barcelona, y ahí hay una anécdota interesante, y es recibido por todo el corpus de profesores que salen con sus insignias a homenajearlo y vitorearlo. Tal era la fama que tenía este pensador, este padre Francisco Suárez. Llegado a Madrid, el rey Felipe III y el duque de Lerma lo reciben en el palacio y le piden que se quede en la corte. Ante la reticencia de Francisco, el duque inteligentemente manda llamar a dos pintores eximios, muy famosos de su tiempo, para que le hagan un retrato. Suárez no quería saber nada, tampoco, de glorias mundanas, ¿no es cierto? Ni si había venido de renunciar, ¿no es cierto?, al cardenalato en Roma ante el Papa, menos iba a querer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el duque de Lerma? Llama a dos que secretamente, mientras estaban cenando, o almorzando, realmente desconozco, pero sentado a la mesa, en lugares unos puestos diferentes del otro, pudieran retratar cada uno una parte para que luego de esas dos partes se formara un único boceto de su imagen, que es uno de los que tenemos más frecuentemente, de los pocos que tenemos más frecuentemente que pasamos por aquí, ¿no es cierto? Una vez en Coimbra, como parte de esta escuela llamada Coimbricense, debe defender a la Iglesia de una controversia con los venecianos, una controversia que aquí vemos el apartado político de su pensamiento. El Papa encarga a los cardenales Bellarmino y Ascanio Colonna, que vayan a la corte de Venecia a tratar el tema, pero que den noticias a Suárez de tal manera que él pueda escribir algo al respecto. El escrito fue de tal calidad y con tales argumentos que el pontífice quedó maravillado realmente. A raíz de esto le escribió un breve que decía, cito, el breve: en él resplandecen vuestros grandes desvelos, en el escrito, ¿no es cierto?, vuestra gran sabiduría, y no menos el ardor de defender la verdadera Iglesia Católica y patrocinar la autoridad y potestad del bienaventurado apóstol San Pedro, en tanto grado que toda vuestra obra pública, que sois un teólogo eximio y piadoso. Y entonces de ahí el título Doctor Eximius et Pius, ¿no es cierto? Continúa luego su defensa de la Iglesia Católica con un escrito contra la herejía anglicana llamado Defensa de la Fe contra los errores de la secta anglicana. Esta defensa fue tan lograda que el mismo rey Felipe III le escribió felicitándolo, así como numerosos cardenales y obispos. Le llegaban cartas de felicitación por el encomio, ¿no es cierto?, que había hecho. El Papa también, entonces, le escribe, agradeciéndole lo que Suárez había escrito contra los anglicanos, a lo que Suárez respondió que solo lo hacía por amor a la Iglesia y amor a Dios, y que, en todo caso, lo único que le pedía era que le concediera una indulgencia plenaria para el momento de su muerte. Así de verdaderamente piadoso y cristiano era nuestro autor. En el año de su muerte, 1617, cansado de muchos trabajos en la casa profesa de San Roque de Lisboa, donde finalmente va a morir, contrae una fiebre alta que lo lleva a la cama y lo hace estar un buen tiempo. Presagiando su muerte, dispone su ánimo para el trance final, mientras en la casa todos se afligían mucho, pero él les pedía que lo ayudaran con sus oraciones a enfrentar el inicio de la vida bienaventurada. Cuando le informaron que los doctores descreían de su situación y que ésta se pudiera revertir, levantando los ojos al cielo, dijo una frase, una cita que es sacada del Salmo 40, expectans expectavo dominum intendit mihi. Esperaba en el Señor y Él me escuchó, ¿no es cierto? Y se inclinó a mí y Él me escuchó. Entonces cita, como buen santo, ¿no es cierto?, cita las Escrituras momentos previos antes de morir. Pero todavía no llegaba el momento.
Recibió el viático y todos los padres lloraban amargamente cada vez que pasaba alguna de estas señales que estaba próximo a su muerte, sabiendo que su hermano entonces enfrentaba la partida definitiva. Cuando pidió la unción fue nuevamente causa de tristeza para todos los suyos, e incluso el ministro, al decir las fórmulas, no podía con su congoja, y el moribundo debía dictarle del libro de las oraciones lo que debía decir. En un momento de agonía pareció morir, pero luego volvió su semblante vivo y dijo: «Nunquam putavam tam suave esse, tam dulce mori». Nunca pensé fuese tan dulce y suave cosa el morir. Cuando le preguntaron si se sentía algún desconsuelo en esta hora final, contestó algo que es muy, muy humano, ¿no? Ahí no contestó con una perícopa de nada. Dios y yo nos entendemos, dijo. Ya sintiendo entonces cerca su muerte, miró al cielo y pronunciando los nombres de Jesús y María, expiró. Era el lunes 25 de septiembre a las 7 de la mañana del año 1617. Es decir, que esto pasó, los 400 años exactamente, pasaron hace apenas unos días, ¿no? El 25 de septiembre a las 7 de la mañana. Muchas gracias. Porque la estoy pasando a medida que iban correspondiendo a lo que decía Eduardo. Aquí tenemos, este es el retrato más común de Francisco Suárez, ¿sí? Claro, sí, todos los demás están copiados de este, en realidad, ¿sí? Con el mismo rostro, en cualquier otra ilustración, porque esto es... Sí, y era muy menudito, muy chiquito, flaco, delgado. Sí, no sé, la verdad que no, yo no he encontrado quién es el autor del retrato, no. Aquí está otro, donde se lo ve escribiendo, ¿sí? Esta es la ciudad de Granada, es un grabado antiguo que muestra Granada en el siglo XVI, ¿no? Como podía ser cuando nació él. Y acá tenemos una foto de Granada hoy día, ¿no? Desde la montaña de la fortaleza, o sea, de la Alhambra, ¿no? Esta es otra vista de la ciudad de Granada, hermosa foto, ¿no? Esta es una de las iglesias más antiguas que hay en Granada. Hay que tener en cuenta que si Granada empieza a tener iglesias a partir de la Reconquista, ¿no? Entonces, las más antiguas son precisamente del siglo XV, de fin del siglo XV en adelante. O sea, siglo XVI, XVII. Esta es una de las iglesias más antiguas, se llama Santa María la Mayor, ¿no? La iglesia donde fue, esta es otra, San José, estas están en la parte alta de Granada, y la iglesia donde él fue bautizado, que era la parroquia de Santa Escolástica, esa no existe más, así que esa no está. Esta es la Catedral de Granada, pero la Catedral de Granada se fue construyendo durante la vida de Suárez y terminó ya muerto Suárez, porque se terminó recién a mediados del siglo XVII. Esto es Salamanca. Esta es la iglesia de los jesuitas en Salamanca, la famosa clerecía, ¿sí? Así se la conoce, la clerecía. Esta iglesia que está junto al colegio de los jesuitas en Salamanca. Este es el patio del colegio de los jesuitas en Salamanca, donde él estudió, donde él ingresó a la compañía, donde hizo sus estudios. Esta es la iglesia de la clerecía por dentro, que es donde fue ordenado sacerdote Francisco Suárez, ¿sí? Esto ya es la Universidad de Coimbra, ¿no? Coimbra. Esta es la visión más famosa, ¿no es cierto? Portugal. Y esta es la biblioteca de la Universidad de Coimbra, ¿sí? En Coimbra culmina la carrera de docente de Suárez, ya como catedrático universitario, ¿no? Que decía Eduardo. Esto también es un pasillo de la Universidad de Coimbra. Este es el sello de la Universidad de Coimbra, ¿no? En que se ve a la Santísima Virgen, ¿no? Si ustedes se fijan, hay un emblema de la sabiduría según la antigüedad clásica, ¿no? Abajo, porque la lechucita esa que está allá abajo, ¿no? Es la lechuza de Atenea, que simboliza en la antigüedad griega clásica la sabiduría, claro. Pero que está elevada por la gracia, ¿no? Porque la sede de la sabiduría es
María. Estas son portadas de obras de Suárez. Y esta es la iglesia de San Roque, donde él estaba al servicio de esta iglesia cuando deja Coimbra, va a Lisboa. Él celebraba misa en esta iglesia, y ahí es donde está sepultado, ¿sí? Esta es la iglesia de San Roque por dentro, en Lisboa es esto. Y esta es la capillita donde está el sepulcro de Suárez. Ahí. Acá hay un retrato ya hecho en base a los retratos antiguos, y acá está una aproximación del primero, ¿no? Se ve el rostro de Suárez, un rostro sereno, de verdadero varón piadoso y santo, como nos ha enseñado Eduardo. Bueno, muy bien, muchas gracias.